Hola compañeros, hoy vamos a hablar sobre los principios físicos del intercambio gaseoso, la difusión de oxígeno, del dióxido de carbono y todo eso a través de la membrana respiratoria. Primero vamos a empezar con los principios básicos de la difusión y de los gases. Vamos a hablar sobre la base molecular de la difusión gaseosa. Para esto, nos dice que la difusión de gases se va a dar por moléculas simples en fisiología y estas van a estar interactuando de manera aleatoria entre sí y también de forma rápida. Se van a mover de un lado a otro y van a, a conformar distintas presiones. Hay un efecto de gradiente en concentración cuando hay o en un sistema hay concentraciones de gases. En una de las partes va a haber mayor concentración de gas y en otra va a haber una concentración menor de gas. Se va a ver una difusión de la zona de concentración alta hacia la zona de concentración baja y esta va a ser la difusión neta del gas. Se dice que cuando hay la presión de gas, va a haber una suma de fuerza para los impactos que va a tener en las moléculas. Se llama presión parcial porque no va a ser el total, no va a ser un conjunto, sino que va a haber diferentes presiones de distintos gases. Se dice que, por ejemplo, en la presión atmosférica, va a haber presiones parciales de gas porque va a haber un compuesto de nitrógeno y un compuesto de oxígeno, que va a ser de 79% de nitrógeno y 21% en oxígeno, dando así el total de 760 milímetros de mercurio, que es de todo el gas, de toda la presión atmosférica. Entonces, estas presiones parciales, la suma de estas dos de las presiones va a dar una presión total. De la misma forma, tenemos que las presiones de los gases disueltos en agua y tejidos van a ejercer también una presión, porque pues las moléculas van a tratar de salir hacia la superficie. Entonces van a ejercer una propia presión parcial de su gas y van a ser de la misma forma que la fase gaseosa. Igual nos menciona que hay distintos factores que pueden eh, eh, afectar de alguna manera a las presiones de los gases disueltos en agua, como lo es el coeficiente de solubilidad, en la cual las ciertas moléculas van a ser atraídas o tanto repelidas por el agua como cualquier coeficiente de solubilidad. Y la ley de Henry nos dice que la presión es igual a la concentración de gas que está disuelto en los tejidos o en el agua sobre el coeficiente de solubilidad que va a tener este. Si el coeficiente de solubilidad aumenta, la concentración de gas va a ser un poquito menor y viceversa. Los coeficientes de solubilidad se van a manejar por los gases más importantes y en estos van a ser el oxígeno, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el nitrógeno y el helio, siendo el dióxido de carbono 20 veces más soluble que el oxígeno en los gases respiratorios. Va a haber una difusión entre los gases en fase gaseosa y los que están disueltos en la sangre pulmonar. Esta va a ser una difusión neta porque va a determinarse por las dos presiones. Una que va a ir desde la fase gaseosa hacia la sangre pulmonar y otra desde la que está disuelta en la sangre pulmonar hacia la fase gaseosa. Y va a ir de mayor a menor presión, como se mencionaba en los ejemplos anteriores, cuando en una cámara de gas va de una concentración mayor a una concentración menor. Después vamos a hablar sobre la presión neta en el vapor de agua. Cuando inspiramos y cuando entra aire que no está humidificado, este aire va
no va a pasar hacia los alvéolos, sino antes va a haber una humidificación en el agua que se va a evaporar en las superficies aéreas y va a humidificar todo este aire. Y toda esta presión que va a tener se le llama presión de vapor de agua. Y es así porque es la presión que ejercen las moléculas de agua cuando quieren escapar hacia la superficie. Entonces, tenemos que a 37 grados centígrados vamos a tener una presión de agua de 47 milímetros de mercurio. A una temperatura de 0 grados centígrados va a haber una presión de vapor de agua de 5 milímetros de mercurio, mientras que en una temperatura de 100 grados centígrados va a tener una presión de 760 milímetros de mercurio. La difusión de estos gases a través de líquidos va a estar dada por una diferencia de presión para producir esta difusión que hay. Vamos a ver que en algunas de estas moléculas van a rebotar hacia la zona de alta presión. Ya dijimos que va desde la zona de presión alta hacia la zona de presión baja, pero en algunas ocasiones estas moléculas van a rebotar hacia la zona de alta presión. Entonces su difusión neta va a ser las moléculas que van a tener mayor presión y que van a ir hacia la de zona baja, menos las moléculas que tienen menor presión, pero van a rebotar hacia la zona de presión alta. Y así se va a producir una difusión neta. También vamos a tener que la cuantificación de la velocidad en la que hay de difusión en los líquidos de los gases van a afectar ciertos factores, y en estos va a ser la solubilidad que tiene el gas en la solución, en el líquido. Después va a estar el área transversal que tiene el líquido, la distancia que va a tener para difundirse en este líquido, o sea, en toda la distancia que va a recorrer hasta llegar al componente principal que va a utilizarse, donde va a utilizarse, y el peso molecular que va a tener este gas sobre la solución, y también la temperatura que tiene el líquido para poder diluir todo este gas. Entonces tenemos que el coeficiente o la velocidad que tiene la difusión de líquidos va a ser la diferencia, va a ser igual a la diferencia que hay en las presiones de los gases y del líquido por el área transversal del líquido, por la solubilidad que va a tener sobre la distancia que va a recorrer, por el peso molecular que va a tener este gas. Y hay diferentes coeficientes de difusión que van a estar relativos en los gases. Otra vez tenemos que el coeficiente de difusión del oxígeno y del dióxido de carbono. En el dióxido de carbono va a ser 20 veces mayor que en el oxígeno. Y también la difusión de gases a través de estos tejidos o en líquidos va a ser casi igual a la difusión de gases en el agua, entonces no va a haber ningún problema, van a variar muy poco. Va a haber una composición tanto en el aire alveolar y en el aire atmosférico, porque el aire alveolar normalmente está sustituido de manera parcial, no se va a sustituir completamente y de una respiración, sino en cada respiración vamos a sustituirlo poco a poco. Y el oxígeno va a absorber constantemente, va a estar absorbiendo hacia la sangre el aire, desde el aire pulmonar también. También el dióxido de carbono se va a difundir desde la sangre pulmonar hacia los alvéolos, y entonces también va a haber un aire humidificado, y va a cambiar concentraciones, y va a haber diferencias entre el aire atmosférico, el aire humidificado, el aire alveolar y el aire expirado, como podemos ver en la tabla que se muestra, que las composiciones son diferentes tanto como en nitrógeno, por ejemplo, de los 597 que entran del aire atmosférico,
van a humidificarse solamente los 563.4, un 74.09%, y el aire expirado va a ser de 566, un 74.5%. Y así diferentemente va a ser en el oxígeno, en el dióxido de carbono, en el agua, y va a dar una concentración total de los 760 que son. También ya hablamos sobre la humidificación del aire en las vías respiratorias, pero ¿qué es esto? Cuando nosotros respiramos un cierto aire atmosférico, en las vías respiratorias, en la superficie de estas vías, va a entrar este aire y estos líquidos se va a exponer a todos los líquidos que van a recubrir la superficie y se va a humidificar. O sea, va a pasar incluso antes de que entren a los alvéolos. Va a haber una renovación del aire que va a llegar a los alvéolos, pero va a ser de forma lenta y forma gradual. Va a haber como en la capacidad residual funcional que se menciona, hay solamente 2.300 mililitros, y esto es después todo lo que puede quedarse en el alvéolo, en una respiración normal, después de una expiración normal. Entonces, tenemos que solamente los 350 mililitros pasan directamente hacia los alvéolos y van a ser proporcional a un séptimo del aire total que nosotros utilizamos. Y como vemos en la figura, va a irse gradualmente. En la primera respiración solamente una pequeña parte se va a cambiar por aire nuevo, mientras que hasta la 16ª, de que ya haya un poquito más de aire nuevo desde el principio, va a ir lentamente. Se va a eliminar el exceso de gas en los alvéolos de forma gradual. Entonces tenemos que cuando hay una ventilación alveolar normal, la concentración de gas original se va a reducir a la mitad solamente en 17 segundos, mientras que si tenemos una ventilación de la mitad del exceso de gas se va a reducir en 34 segundos. Y si tenemos una ventilación aún mayor, 2 veces mayor que la normal, va a ser en un tiempo de 8 segundos en el que se va a eliminar el exceso de gas, al menos la mitad del exceso de gas, que entre nuevo aire alveolar. Esta sustitución lenta de este gas y de este aire va a prevenir ciertos cambios bruscos en concentraciones que hay de gases en la sangre. Igual nos ayuda a prevenir aumentos que hay de la disminución de oxígeno tisular, y esto nos da para compensar de alguna manera en el pulmón, y de acuerdo a un cambio súbito aquí en el aire alveolar. Va a haber una concentración y presión parcial de oxígeno en los alvéolos, porque continuamente vamos a estar respirando oxígeno nuevo y va a ir hacia los alvéolos desde la atmósfera. También va a haber una concentración y presión parcial en estos alvéolos, y esta va a estar controlada por lo que es la velocidad de absorción en la sangre de este nuevo oxígeno y la velocidad que hay de entrada. Como podemos ver, en la presión del oxígeno va a cambiar, pero no va a tener un límite superior arriba de los 140, de los 129. Va a estar por debajo de esto. Siempre se va a mantener controlado la presión del oxígeno. Igual la concentración y presión parcial del dióxido de carbono va a aumentar en proporción directa a la velocidad que hay de la excreción del dióxido de carbono, mientras que la presión alveolar va a disminuir en proporción inversa cuando hay una ventilación alveolar aumentada.
como podemos ver en la gráfica. El aire expirado que nosotros tenemos va a ser una composición de aire de espacio muerto y de aire alveolar. Primero, el aire del espacio muerto va a mantenerse y va a tener cierta presión en el dióxido de carbono y del oxígeno. Este se va a juntar con el aire alveolar y primero va a salir el aire del espacio muerto y después el aire alveolar por último. Lo que vamos a tener en el aire expirado va a ser un conjunto de estos dos. Hablando sobre la difusión de gases a través de la membrana respiratoria, encontramos una unidad respiratoria o también llamada lobulillo respiratorio. Este, como se logra ver en la imagen, está formada por lo que es un bronquiolo respiratorio, conductos alveolares, atrios y alveolos. También nos dice que hay aproximadamente 300 millones de alveolos en los dos y cada alveolo tiene un diámetro de 0.2 milímetros. Dice que estas paredes alveolares son muy delgadas y entre los alveolos hay una red de capilares sólidos muy interconectados. Estos se dan debido a lo extenso de lo que es el plexo capilar y se ha descrito que el flujo en la pared alveolar se le conoce como una lámina que fluye la sangre. Esto es evidente debido a que los gases alveolares están muy próximos a la sangre de los capilares humanos. También nos habla que el intercambio gaseoso aire alveolar sangre con la sangre pulmonar está dada en las porciones terminales de los pulmones. Asimismo, se da igual en los alveolos. Y dice que todas estas membranas no solo son propias en los alveolos, sino que también se conocen o se encuentran de manera colectiva en lo que es la membrana respiratoria. A esta membrana respiratoria también se le conoce como el nombre de membrana pulmonar. Y hablando sobre la membrana respiratoria, nos explica que esta posee 6 capas. La primera capa es una capa de líquido que tapiza el alveolo. Este líquido se encuentra con surfactante y gracias a esto reduce la tensión superficial del líquido alveolar. La segunda capa es el epitelio alveolar. Como ya sabemos, está formado por lo que son células epiteliales delgadas. La tercera capa es una membrana basal epitelial. Ya hablando sobre la cuarta capa, dice que es un espacio intersticial delgado que se encuentra entre lo que es el epitelio alveolar y la membrana capilar. La capa número 5 es una membrana basal capilar, que en muchos de estos casos se puede llegar a fusionar con lo que es la membrana basal del epitelio alveolar. Y ya la última capa nos dice que esta membrana es el endotelio capilar. En la siguiente diapositiva les voy a hablar sobre las características principales de lo que es la membrana respiratoria. Como generalidades nos dice que esta membrana posee un grosor de lo que es de 0.2 a 0.6 milímetros. También posee lo que es un área superficial aproximadamente de 70 metros cuadrados en lo que es un varón normal. Dice que esta cavidad, la cantidad total de sangre que poseen los capilares en los pulmones puede ser desde lo que son 60 a 140 milímetros de sangre. También nos dice que esta membrana posee un intercambio gaseoso bastante rápido. Y dice que cada diámetro medio de los capilares pulmonares es de solo aproximadamente 5 micras. Y esto permite que los trocitos se compriman a través de ellos. Sobre los factores que influyen en la velocidad de difusión gaseosa, nos presenta varios factores. Son particularmente 4. El primero nos habla sobre lo que es el grosor de la membrana. Este grosor nos dice que la velocidad de difusión a través de la membrana respiratoria es inversamente proporcional al grosor de la membrana. Eso quiere decir que entre más grosor encontremos en esta membrana,
la velocidad va a ir aumentando paulatinamente. También nos dice que el grosor de la membrana respiratoria no solo difunde a través de esta membrana, sino también a través del líquido que se encuentra en el espacio intersticial y en los alvéolos. Hablando sobre algunas enfermedades, fibrosis de los pulmones nos puede aumentar lo que es el grosor de los pulmones y esto aumenta el tamaño de la membrana respiratoria. El segundo factor nos hablaba sobre lo que era el área superficial de la membrana. Esta nos decía que se puede reducir por diversas situaciones. Una de esas situaciones puede ser cuando la resección de un pulmón reduce el área superficial total a la mitad de lo que es su tamaño normal. Otra podría ser un enfisema. Ya que este confluye mucho los alvéolos, y esto produce una desaparición de muchas paredes alveolares. Por lo tanto, quiere decir que las cavidades alveolares son mucho mayores que los alvéolos originales. Y aunque toda esta área superficial total de la membrana respiratoria se encuentra, con frecuencia disminuye hasta 5 veces su tamaño debido a esta pérdida de paredes o cavidades alveolares. También dice que esta área superficial totalmente se disminuye hasta aproximadamente un tercio o un cuarto de lo normal. Esto produce a su vez lo que es un deterioro significativo en el intercambio de gases a través de esta membrana. Incluso podemos llegar a presentar esta reducción en reposo o durante deportes de competición u otros ejercicios intensos. Inclusivemente nos decía que hasta en una mínima disminución del área superficial que podíamos encontrar en estos pulmones puede producir un deterioro grave en este intercambio de gases. Bueno, el tercer factor decía que era el coeficiente de difusión. Esto se daba para la transferencia de cada uno de los gases y se encontraba a través de la membrana respiratoria. Todo este coeficiente de difusión dependía de la solubilidad del gas que entraba en la membrana, y era inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso molecular del gas. A mí decía que esta velocidad de difusión en la membrana respiratoria era exactamente la misma que se encontraba en el agua. Decía que se daba una diferencia de presión, debido a que el dióxido de carbono difunde aproximadamente 20 veces más rápido de lo que el oxígeno molecular se puede producir. Decía que este oxígeno difunde aproximadamente 2 veces más rápido que el nitrógeno. Y ya por último, el cuarto factor es la diferencia de presión. Esta se da a través de la membrana respiratoria y es la diferencia entre lo que es la presión parcial del gas que encontramos en los alvéolos conforme a la presión parcial del gas que encontramos en la sangre capilar pulmonar. Esta presión parcial representa lo que es una medida del número total de moléculas que se pueden encontrar de este gas, que particularmente incide en una unidad de la superficie alveolar de esta membrana. Y decía que por cada unidad de tiempo, la presión del gas en la sangre representaba el número de moléculas que intentaban escaparse desde lo que era la sangre o hacia la dirección opuesta. Decía que igualmente este escape de moléculas se daba entre dos presiones de una medida de tendencia neta. A estas moléculas de gas que se encontraban en constante movimiento dentro de la membrana. Decía que cuando esta presión parcial de gas se encontraba en los alvéolos y era mayor que la presión de gas en la sangre, ocurría como en el caso del oxígeno, que se produce una difusión neta desde los alvéolos hacia la sangre y nos daba una mayor presión parcial. Bueno, ya hablando sobre lo que es la capacidad de difusión que encontramos en la membrana respiratoria, nos decía que esta capacidad nos permitía intercambiar un gas en lo que eran los alvéolos y la sangre pulmonar. Esta se expresaba en métodos cuantitativos
que decía que por la capacidad de difusión de la membrana respiratoria, el volumen de un gas que se difundía a través de esta membrana por minuto nos presentaba una diferencia de presión parcial mínima, que era de 1 milímetro de mercurio. Decía que todos los factores que ya hablé anteriormente, que ya se habían analizado, influían en esta difusión a través de la membrana respiratoria y decía que tenían en sí una influencia principalmente sobre esta capacidad de difusión. En este caso, en este tipo de difusión nos hablaba de dos aumentos de la capacidad de difusión. La primera es del oxígeno molecular y la segunda era del dióxido de carbono. Empezando con lo que es la capacidad de difusión de este oxígeno molecular, nos decía que en un varón joven promedio, la capacidad de difusión de oxígeno se presentaba como en condiciones de reposo en un promedio de 21 mililitros por minuto por milímetros de mercurio. Decía que esta diferencia media de presión de oxígeno a través de esta membrana respiratoria se encontraba especialmente en la respiración tranquila y que era aproximadamente de 11 milímetros de mercurio. También nos hablaba que la multiplicación de esta presión era por la capacidad de difusión. El libro nos decía que era 11 por 21 y que esto nos daba un total aproximado de 230 milímetros de oxígeno. Estos 230 milímetros de oxígeno se encontraban difundidos a través de toda la membrana respiratoria por minuto. Decía que esto era igual a la velocidad en la que el cuerpo en reposo utilizaba todo el oxígeno que producía. Eso quería decir que administraba todo el oxígeno necesario para nuestras funciones. Bueno, igual nos presentaba el caso de el aumento de oxígeno durante el ejercicio. Bueno, como sabemos, durante un ejercicio muy intenso, aumenta mucho el flujo sanguíneo, y al igual que la ventilación alveolar. Esto igual aumenta la capacidad de difusión de oxígeno y aumenta en los varones hasta un máximo aproximadamente de 65 milímetros por minuto por milímetro de mercurio. Decía que esto era el triple de la capacidad de difusión que presentaba en reposo la persona. Decía que este aumento era producido por varios factores. Principalmente el libro nos hablaba sobre dos. El primero decía que era la apertura de muchos capilares pulmonares. Estos capilares pulmonares se encontraban previamente cerrados o producían una dilatación adicional de estos capilares, ya que se encontraban de una manera abierta, y esto daba un aumento del área superficial de la sangre hacia lo que se podía difundir el oxígeno. El segundo factor decía que se encontraba en un equilibrio un poco mejor entre lo que era la ventilación de los alvéolos y la perfusión de los capilares alveolares. Nos hablaba que decía que una mayor capacidad de difusión en la membrana respiratoria nos permitía transportar el oxígeno hacia la sangre. Y ya por último nos hablaba sobre la capacidad de difusión, pero ahora de lo que era el dióxido de carbono. Un dato importante nos decía que esta capacidad nunca se pudo medir debido a que las técnicas que nosotros poseemos no nos permiten. ¿Qué quiero decir con esto? Es que dice que el dióxido de carbono difunde a través de esta membrana respiratoria con tanta rapidez que es mayor a la presión del dióxido de carbono. Esta media de la sangre pulmonar no es muy diferente a la presión que encontramos en el oxígeno y en los alvéolos. Esto quiere decir que tanto en la presión de dióxido de carbono como en la presión de oxígeno encontrábamos una diferencia mínima de 1 milímetro de mercurio, y con las técnicas que nosotros ocupamos, que tenemos disponibles, era imposible medir esta diferencia. Pero también encontrábamos un coeficiente de difusión que decía que el dióxido de carbono es 20 veces mayor a lo que es el coeficiente de difusión del oxígeno, ya que decía que esta capacidad de difusión en reposo
venía siendo de lo que son de 400 a 450 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Y ya cuando nosotros realizábamos un esfuerzo o un ejercicio bastante alto, esta capacidad de difusión aumentaba desde lo que eran los 1200 hasta los 1300 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Pues para medir lo que es la capacidad de difusión del oxígeno, han planteado varias maneras de llevarla a cabo. Deberíamos de tener bien presente que pues para medir la capacidad de difusión de oxígeno, bien podemos medir la presión parcial de oxígeno alveolar, la presión parcial de la capilar pulmonar o la velocidad de captación de oxígeno por la sangre. Pero es muy difícil medir estos parámetros. Es por ello que vamos a utilizar el método de la medición del monóxido de carbono. Esta capacidad de difusión de monóxido de carbono se va a medir mediante un proceso que voy a decir a continuación, y a partir de este valor se va a calcular la capacidad de difusión de oxígeno. El método va a ser el siguiente. La persona va a inhalar una pequeña cantidad de monóxido de carbono hacia los alvéolos y al mismo tiempo se va a medir la porción parcial de monóxido de carbono en una muestra de aire alveolar. Estos dos valores se van a dividir y nos va a dar la capacidad de difusión de monóxido de carbono. Posteriormente, para obtener la capacidad de difusión del oxígeno, se va a multiplicar este resultado por 1.3, que es prácticamente el coeficiente de difusión del oxígeno. Estos valores nos daban que el coeficiente de difusión de monóxido de carbono va a ser de 17 milímetros por minuto por miligramo de milímetros de mercurio, y multiplicado por 1.23, entonces nos va a dar que la capacidad de difusión del oxígeno va a ser igual a 21, como lo mencionó mi compañero Ángel, a 21 milímetros por minuto por milímetro de mercurio. Para medir el efecto del cociente de ventilación perfusión sobre lo que es la concentración de gases alveolares, debemos de recordar que para ello va a haber dos factores que van a determinar tanto la presión parcial de oxígeno como la presión parcial de dióxido de carbono. El primer factor va a ser la velocidad de ventilación alveolar y el segundo va a ser la velocidad de transferencia de estos dos gases, tanto del oxígeno como del dióxido de carbono por la membrana respiratoria o la membrana pulmonar, como ya nos lo explicó Ángel. Esto va a ser debido a que todos los alvéolos van a estar ventilados por igual, es decir, que se plantea en una situación donde hay una perfusión y una ventilación adecuada. Pueden presentarse dos situaciones, pero para entenderlas mejor vamos a analizar primero lo que es el coeficiente de ventilación-perfusión. Y bueno, no va a ser otra cosa más que la cantidad de oxígeno que va a entrar a lo que es la vía respiratoria y va a ventilarla, así mismo como la cantidad de oxígeno que va a llegar a los tejidos y va a perfundirlos, ¿no? Va a nutrir. Como les había mencionado, van a existir dos situaciones. La primera, cuando va a haber una buena ventilación, pero no va a haber una buena perfusión, es decir, no va a haber un buen flujo sanguíneo. Y la segunda es cuando va a haber un flujo sanguíneo bueno, pero una ventilación escasa o nula. El coeficiente de ventilación-perfusión va a tomar distintos valores. En la primera situación, cuando hay una buena ventilación pero una mala perfusión, nuestro coeficiente de ventilación-perfusión va a ser igual a infinito. Y cuando haya un flujo sanguíneo excelente, o sea, una buena perfusión, pero una ventilación escasa o nula, nuestro coeficiente de ventilación-perfusión va a ser igual a 0. En cualquiera que sea la situación que se presente, o sea, cualquiera de las dos, vamos a tener en cuenta que se está produciendo una alteración en el intercambio gaseoso de la membrana respiratoria. Y pues esto nos va a provocar que una persona sufra de una dificultad respiratoria grave. Tres situaciones que nos pueden hacer evidente este cambio de coeficiente. En la primera es donde dice que nuestra presión parcial alveolar, tanto de oxígeno como de dióxido de carbono, cuando nuestro coeficiente va a ser igual a 0. Y nos va a explicar que cuando el aire del alveolo va a llegar a esto, a lo que es pues los capilares alveolares, se va a equilibrar con la concentración de oxígeno y de dióxido de carbono de la sangre, pues esta misma que va a perfundir los capilares de esta zona
va a regresar a la circulación sistémica. Por lo tanto, la sangre venosa normal, en este caso, va a tener una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y una presión parcial de dióxido de carbono de 45 milímetros de mercurio. Estos mismos valores nos van a cuantificar las presiones parciales de ambos gases cuando nuestro coeficiente va a ser igual a 0. La segunda situación de cambio de nuestras presiones parciales va a ser cuando nuestro coeficiente sea igual a infinito, ¿no? Aquí, ¿qué va a pasar? Bueno, no va a haber un flujo sanguíneo capilar que transporte tanto oxígeno a los tejidos, ni sangre que atraiga o que pueda absorber el dióxido de carbono hacia lo que es la superficie alveolar, que es donde se va a llevar a cabo este intercambio gaseoso. Por lo tanto, vamos a tomar el valor de lo que es el aire inspirado humidificado normal. Y nos dice que tiene una presión parcial de oxígeno de 104 milímetros de mercurio y una presión parcial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. Estos mismos valores, como sucede en el primer caso, los va a adoptar cada presión parcial respectivamente cuando pues, nuestro coeficiente sea igual a infinito. Y una tercera situación que, bueno, va a ser cuando el intercambio gaseoso sea bueno, sea excelente, es decir, haya una hematosis correcta, o sea, cuando nuestro coeficiente de ventilación-perfusión sea igual a normal, o sea, así no lo manejan. En este caso, nuestra presión parcial de oxígeno va a ser igual a 149 milímetros de mercurio y nuestra presión parcial de dióxido de carbono va a ser igual a 0. Esto se puede explicar de una mejor manera o más resumido en el diagrama que les pongo aquí a mi derecha, en donde verticalmente vamos a medir las presiones parciales de dióxido de carbono y horizontalmente las presiones parciales de oxígeno, en milímetros de mercurio ambos valores, y cómo va a comportarse la variabilidad de las concentraciones en cuestión al valor de nuestro coeficiente de ventilación. Ahora vamos a explicar el concepto de lo que es un cortocircuito fisiológico. Vamos a recordar que siempre que nuestro coeficiente de ventilación-perfusión no sea normal, entonces vamos a tener una ventilación inadecuada. Y pues para poder aportar el oxígeno necesario para oxigenar la sangre que fluye a los capilares alveolares, debemos de activar otro sistema, ¿no? U otra vía. Aquí nos dice que la sangre derivada va a ser una fracción de sangre venosa que va a atravesar los capilares pulmonares, pero que no va a estar oxigenada. A esta sangre derivada se le va a sumar una cantidad de sangre que va a fluir directamente por los vasos bronquiales y que es aproximadamente el 2% del gasto cardíaco. Una característica principal de esta sangre que se suma es que igual no es oxigenada, que simplemente pasa directamente de la circulación. La suma de estas dos porciones sanguíneas nos van a conllevar a una cantidad de sangre derivada por minuto, y esta cantidad de sangre derivada por minuto se va a conocer como cortocircuito fisiológico. Este cortocircuito fisiológico se va a medir en laboratorios de función pulmonar, en donde se va a analizar tanto la concentración de oxígeno en la sangre venosa mixta y la concentración de oxígeno en sangre arterial. Y después de que medimos estos tres valores, vamos a aplicar esta fórmula. Fisiológico por minuto sobre gasto cardíaco va a ser igual a la concentración de oxígeno en la sangre arterial cuando nuestro coeficiente ventilación-perfusión es normal, menos la concentración medida de oxígeno en la sangre arterial sobre este mismo valor, la concentración de oxígeno en la sangre arterial cuando nuestro coeficiente ventilación-perfusión es normal, menos la diferencia de la concentración medida de oxígeno, pero ahora en sangre venosa. Y como conclusión, o cómo es que lo podemos interpretar, es que entre mayor sea el cortocircuito fisiológico, mayor será la cantidad de sangre que no va a estar oxigenada. Ahora vamos a explicar lo que es el concepto de espacio muerto fisiológico. Aquí nos dice que cuando la ventilación alveolar es grande, pero el flujo sanguíneo alveolar es bajo, entonces va a existir una concentración mayor de oxígeno en los alvéolos de la que se puede ser extraída mediante pues, el flujo sanguíneo de los capilares pulmonares.
Y entonces aquí se va a presentar algo o un término que se conoce como ventilación desperdiciada. A esta ventilación desperdiciada le vamos a sumar una ventilación del espacio muerto anatómico en las vías aéreas, que también va a ser desperdiciada. La suma de estas dos ventilaciones nos va a presentar lo que es el espacio muerto fisiológico, que no es más que otra cosa que las ventilaciones desperdiciadas, es decir, las concentraciones de oxígeno que no van que se van a estar trabajando, que se van a estar haciendo de más, porque no va a haber capilar pulmonar o no va a haber vía de transporte para lo que es el transporte de oxígeno ya obtenido. Este valor también se va a medir en lo que es un laboratorio de fisiología pulmonar, y después vamos a aplicar esta fórmula, en donde dice que el espacio muerto fisiológico sobre el volumen corriente va a ser igual a la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre arterial menos la presión parcial media de dióxido de carbono en todos los tejidos sobre otra vez la presión parcial de dióxido de carbono en sangre. Y pues para poder traducirlo, o lo que nos va a decir este concepto, dice que cuando el espacio muerto fisiológico es grande, va a haber una buena parte del trabajo de ventilación que va a ser desperdiciado. O sea, entre más espacio muerto fisiológico haya, más ventilación está siendo desperdiciada, y por lo tanto hay algo malo en nuestro sistema de transporte de oxígeno. Vamos a analizar ahora las anomalías de este cociente de perfusión, porque pues obviamente cuando nuestro coeficiente o no es igual a 0, no es igual a infinito o no es igual a normal, es que hay algo mal en nuestro sistema respiratorio. La primera situación que nos maneja es cuando nuestro coeficiente de ventilación-perfusión va a ser anormal en la parte superior y en la parte inferior de un pulmón sano, de un pulmón normal. Esto se va a medir en una persona que opte o que adopte más bien una posición erguida, y nos va a decir pues que el flujo sanguíneo capilar pulmonar y la ventilación alveolar van a ser menores en la porción superior del pulmón que en la porción inferior. Pero en esta misma comparación, la disminución del flujo sanguíneo va a ser mayor que la ventilación. Ya que tenemos esto claro, nos dice que en la porción superior, este coeficiente de ventilación-perfusión va a ser 2.5 veces mayor que el valor ideal. Y esto nos puede dar lugar a un espacio muerto fisiológico moderado, o sea, un espacio fisiológico grande. Y en lo que es el coeficiente de ventilación-perfusión en la porción inferior del pulmón, nos dice que se puede comportar de 0.6 veces más bajo que el valor ideal. Y si esto pasa, entonces nos va a dar lugar a un cortocircuito fisiológico. Asimismo, la segunda situación que nos maneja es cuando el mismo coeficiente de ventilación-perfusión va a ser anormal en una enfermedad pulmonar crónica o en un EPOC. Esto generalmente sucede pues en personas que hayan fumado por muchísimos años y en demasiada cantidad, o sean fumadores crónicos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que bueno, va a haber grados variables de obstrucción bronquial, y estos grados variables de obstrucción van a evolucionar a lo que es un efisema pulmonar. En el efisema se va a encontrar la destrucción de muchas paredes alveolares. Entonces, al no tener la misma cantidad de alvéolos que una persona normal, estos tienden a desarrollar dos situaciones. La primera, en donde muchos bronquios pequeños obstruidos provocan que los alvéolos distales no se ventilen, y entonces nos va a dar un valor de nuestro coeficiente de ventilación-perfusión menor a 0, o sea, anormal. Y una segunda situación es donde las zonas del pulmón en las que las paredes alveolares se han destruido, siga habiendo, pero que siga habiendo una ventilación, o sea, siga habiendo una función fisiológica no normal, pero sí la siga habiendo, pues va a ser totalmente desperdiciado. Vamos a comenzar el siguiente tema con lo que es el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre de los líquidos tisulares. Para ello, vamos a analizarlo cómo es que se va a transportar el oxígeno de los pulmones hacia lo que es los tejidos del organismo.
Y para explicar este transporte vamos a partir de dos ideas. La primera, que como ya no lo mencionaron como lo mencionaron mis compañeros, el oxígeno se va a difundir desde los alvéolos hasta la sangre pulmonar, por los capilares sanguíneos e internamente de esos capilares sanguíneos por lo que es la hemoglobina. Y la segunda idea, que los gases se van a mover dentro de los tejidos, dentro de los vasos, por lo que es la difusión. Y bueno, la difusión va a causar una diferencia de presión, va a estar causada por la diferencia de presiones, es decir, que se van a mover de una mayor concentración a una menor concentración. La utilidad de que haya hemoglobina en nuestra red venosa, en nuestra red arterial, es que va a poder transportar más de 30 a 100 veces el oxígeno. Es decir, que ya en los tejidos el oxígeno va a reaccionar con los nutrientes y va a formar dióxido de carbono, que posteriormente va a entrar a los capilares tisulares y se van a transportar de nuevo a los pulmones. Ahora, ¿cómo se va a difundir este dióxido de carbono, oxígeno, en los alvéolos a la sangre, de la sangre hacia los capilares pulmonares? Como ya lo mencioné, pues va a depender mucho de la diferencia de presiones parciales, en donde la presión parcial de oxígeno del alvéolo, va a ser de 104 milímetros de mercurio, y la presión parcial de oxígeno de la sangre venosa va a ser de 40 milímetros de mercurio. Esta diferencia de presiones nos va a otorgar que, el oxígeno que se encuentra en las paredes alveolares pueda ir hasta lo que es la sangre venosa y entonces ahí llevar a cabo lo que es el intercambio gaseoso. Este valor de la diferencia de presiones va a ser igual a 64 milímetros de mercurio. ¿Cómo se va a transportar entonces el oxígeno en la sangre arterial? Aquí nos maneja un 100% de sangre. De ese 100%, el 98% se va a oxigenar a una presión parcial de aproximadamente 104 milímetros de mercurio, mientras que el 2%, como lo mencionaba anteriormente, va a pasar directamente de la circulación bronquial. Pues, ¿a dónde va a pasar? Pues directamente a la aorta, ¿no? Y en el diagrama podemos observar cómo es que va a cambiar tanto la concentración, la presión de óxido de carbono, pues dependiendo la medición que esto tenga. Por ejemplo, en sangre venosa sistémica vamos a tener una presión de 40 milímetros de mercurio, que obviamente cuando pasa al capilar pulmonar aumenta, puesto que si no pudiese llevarse a cabo el mecanismo de una difusión. Y ya que llegó a los capilares pulmonares, obviamente se va a mezclar con la sangre de la derivación pulmonar, es decir, la sangre que viene directa, y baja hasta 95 milímetros de mercurio. Cuando sale de lo que es este vaso, pues toma o regresa a su valor normal de 40 milímetros de mercurio para que pueda seguir en lo que es el trayecto, el trayecto del transporte de oxígeno. Y por último, ¿cómo es que se va a difundir el dióxido de carbono de los capilares periféricos al líquido tisular? Todo va a ir de acuerdo a lo que es las presiones parciales, ¿no? Va a ingresar entonces nuestra sangre con una presión parcial de oxígeno de 95 milímetros de mercurio desde el extremo arterial capilar. Este capilar, pues obviamente va a rodear lo que son las células de nuestros tejidos, y dentro de este arterial capilar vamos a tener la presión parcial del líquido tisular de 40 milímetros de mercurio. Y nuestra célula va a tener una presión de 23 milímetros de mercurio. Esta diferencia de presiones va a permitir el intercambio de oxígeno y, va a entrar sangre oxigenada, sale sangre desoxigenada, que se va por el extremo venoso capilar a una presión de 40 milímetros de mercurio. Esta diferencia de presiones nos va a permitir que nuestra sangre fluya correctamente a través de los vasos. Y por último, el aumento del flujo sanguíneo va a provocar que se transporten mayores cantidades tanto de oxígeno a los tejidos, y obviamente cuando aumenta el flujo sanguíneo, o sea, cuando aumenta la cantidad de sangre que se mueve, aumenta el valor de la presión de oxígeno. Asimismo, cuando hay un aumento del metabolismo celular, es decir, cuando las células empiezan a trabajar de una forma más rápida, van a necesitar más nutrientes, por lo que va a disminuir la presión parcial de oxígeno en lo que es el líquido intersticial. Ahora comenzando con lo que es la difusión de oxígeno de los capilares periféricos a las células de los tejidos, vamos a ver que el oxígeno va a estar siempre siendo utilizado por las células, y esto va a ocasionar que la presión intracelular
de oxígeno sea más baja que la presión parcial de oxígeno en los capilares periféricos. Entonces, la presión parcial de oxígeno intracelular normal va a variar desde un valor de 5 milímetros de mercurio hasta un valor alto de 40 milímetros de mercurio. Y en promedio, esta presión parcial de oxígeno puede tener un valor de 23 milímetros de mercurio. En realidad, los milímetros de mercurio que son necesarios químicamente para el oxígeno en las células son de 1 a 3 milímetros de mercurio. Ahora, vamos a ver que la difusión del dióxido de carbono en las células de los tejidos periféricos hacia los capilares y de estos capilares a los alvéolos. Como sabemos, el oxígeno que es utilizado se convierte en dióxido de carbono. Esta conversión provoca que aumente la presión parcial de dióxido de carbono y debido a este aumento de la presión en las células intersticiales, va a haber una difusión del dióxido de carbono hacia los capilares y estos capilares van a transportar este dióxido de carbono a los pulmones y una vez llegando a los capilares pulmonares va a difundirse hacia los alvéolos y ahí va a ser aspirado. La difusión del dióxido de carbono es aproximadamente 20 veces más rápida que la difusión del oxígeno y la presión que utiliza el dióxido de carbono para difundirse tiene unas presiones menores, como lo vamos a ver a continuación. Tiene una presión parcial de dióxido de carbono intracelular de 46 milímetros de mercurio y una presión parcial de dióxido de carbono intersticial de 45 milímetros de mercurio. Asimismo, también tiene una presión parcial de dióxido de carbono de la sangre arterial que entra a los tejidos de 40 milímetros de mercurio y una de la sangre venosa que sale de los tejidos de 45 milímetros de mercurio. Por último, tiene una presión parcial de dióxido de carbono de la sangre que entra en los capilares pulmonares en el extremo arterial de 45 milímetros de mercurio y una presión parcial de dióxido de carbono del aire alveolar de 40 milímetros de mercurio. En la siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva vemos, como ya lo mencioné, cómo en el extremo arterial del capilar la presión parcial de dióxido de carbono es de 40 milímetros de mercurio y en el extremo venoso del capilar es de 45 milímetros de mercurio. Esta diferencia de 5 milímetros de mercurio va a producir lo que es la difusión necesaria para el dióxido de carbono desde los capilares pulmonares hasta los alvéolos. Y bueno, en esta diapositiva lo podemos observar, vemos que la presión parcial de dióxido de carbono es inicialmente de 45 milímetros de mercurio y en el extremo venoso es de 40 milímetros de mercurio. En esta presión parcial cambia y disminuye casi al valor de la presión parcial de dióxido de carbono alveolar, que es de 40 milímetros de mercurio, y esto pasa antes de que llegue más allá del tercio de la distancia de los capilares. Ahora vemos que el flujo sanguíneo capilar tisular afecta a la presión parcial de dióxido de carbono de manera opuesta a cómo tiene su efecto sobre oxígeno. Vemos que hay una disminución del flujo sanguíneo desde el punto normal, que sería el punto A, como lo vemos en la gráfica, y desde el punto normal hasta el punto B, que sería en un cuarto del valor normal. Esta disminución al punto B produce un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono desde 45 milímetros de mercurio hasta 60 milímetros de mercurio. Por el contrario, un aumento del flujo sanguíneo hasta 6 veces su valor, como vemos en el punto C, produce una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono de 45 milímetros de mercurio hasta 41 milímetros de mercurio, lo que sería un valor casi igual a la presión parcial de dióxido de carbono de la sangre arterial. También podemos ver que un aumento de 10 veces el metabolismo normal tisular produce un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono para todas las velocidades del flujo sanguíneo y por el contrario, una disminución a un cuarto
del metabolismo normal, como lo vemos en la línea punteada, produce una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono del líquido intersticial hasta 41 milímetros de mercurio. Ahora, la función de la hemoglobina en el transporte de oxígeno. Como ya lo mencionaron mis compañeros, la hemoglobina es muy importante porque sirve para transportar en condiciones normales aproximadamente el 97% del oxígeno. Y el restante de este oxígeno, el 3%, se transporta de manera disuelta en el agua del plasma y en las células de la sangre. En cuanto a la química de la hemoglobina, vemos que las moléculas de oxígeno se unen a la porción hemo de la hemoglobina y cuando hay una presión parcial de oxígeno elevada, el oxígeno se une a la hemoglobina, pero cuando la presión parcial de oxígeno está disminuida, el oxígeno se libera de la hemoglobina. Ahora, en la gráfica que tenemos podemos ver que conforme aumenta el porcentaje de unión de la hemoglobina al oxígeno, también aumenta la presión de oxígeno en la sangre. Y esto corresponde a la saturación porcentual de la hemoglobina. Como vemos, cuando la sangre sale de los pulmones y entra en las arterias sistémicas, tiene una presión de oxígeno en la sangre de 95 milímetros de mercurio y una saturación de hemoglobina de 97%. Y cuando la sangre sale de los tejidos, tiene una presión parcial de oxígeno en la sangre de 40 milímetros de mercurio y su saturación baja hasta el 75%. Ahora, la hemoglobina tiene una cantidad máxima en que se puede combinar con el oxígeno. La cantidad máxima de oxígeno que se puede combinar con la hemoglobina lo vamos a ver a continuación. En 15 gramos de hemoglobina, hay 15 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre y cada gramo se puede unir a un máximo de 1.34 mililitros de oxígeno. Es decir, que 15 gramos por 1.34 nos va a dar un total de 20.1. Cabe mencionar que la cantidad máxima a la que se puede unir depende de los factores de las impurezas, como por ejemplo la metahemoglobina, y estas impurezas pueden disminuir la cantidad de oxígenos a la que se puede unir la hemoglobina. Entonces, por 15 gramos de hemoglobina que tenemos en 100 mililitros de sangre, se van a combinar con 20 mililitros de oxígeno y esto se va a conocer como 20 volúmenes por ciento. La cantidad de oxígeno que libera la hemoglobina lo vamos a ver a continuación. La cantidad total de oxígeno que está unido a la hemoglobina en la sangre arterial sistémica normal tiene una saturación del 97% y un volumen aproximado del 19.4 mililitros por cada 100 mililitros de sangre. Este volumen disminuye cuando atraviesa los capilares tisulares hasta un valor de 14.4 mililitros, es decir que en condiciones normales se transportan 5 mililitros de oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos por cada 100 mililitros de flujo sanguíneo. En el ejercicio intenso va a haber oxígeno a una velocidad rápida y debido a esto la presión parcial de oxígeno del líquido intersticial puede disminuir hasta 40 milímetros desde 40 milímetros de mercurio a 15 milímetros de mercurio. Esta disminución está mediada por la hemoglobina y esta permite que la presión no sea más de 40 milímetros de mercurio, porque de lo contrario, de ser así, no se podría liberar la cantidad adicional de oxígeno desde la hemoglobina que se requiere en situaciones de ejercicio intenso. Vemos que en el ejercicio intenso únicamente están unidos a la hemoglobina 4.4 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Esto nos da a entender que de los 14.4 normales, va a haber solo unidos 4.4. Entonces, 15 mililitros son los mililitros de sangre que se van a liberar en los tejidos por cada 100 mililitros de sangre. Y esto también va a variar o va a depender del gasto cardíaco, ya que, por ejemplo, en corredores de maratón que están bien entrenados, el gasto cardíaco puede aumentar hasta 6 o 7 veces. Este aumento del gasto cardíaco se multiplica por el transporte de oxígeno en cada volumen de sangre,
aquí vemos que el volumen de sangre aumenta el 3% y esto da lugar a un aumento de 20 veces el transporte de oxígeno hacia los tejidos. En esta diapositiva vemos lo que es el coeficiente de utilización y este no es más que el porcentaje de sangre que cede su oxígeno y el cual en condiciones normales puede corresponder a un 25% y en el ejercicio intenso este coeficiente de utilización aumenta hasta el 75 u el 85%. Ahora, en cuanto al sistema amortiguador del oxígeno, la hemoglobina, aparte de su función de transportadora de oxígeno, tiene una función de amortiguador y esta es la principal responsable de estabilizar la presión parcial de oxígeno en los tejidos. En condiciones normales, en condiciones basales, 5 mililitros de oxígeno va a haber 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de flujo sanguíneo. Y esto va a darse gracias a que la presión parcial de oxígeno puede disminuir hasta aproximadamente 40 milímetros de mercurio. En el ejercicio intenso, la presión parcial de oxígeno va a tener una disminución adicional para poder brindar el oxígeno adicional que se requiere y esto va a permitir la pendiente inclinada de la curva de disociación y el aumento del flujo sanguíneo tisular que produce la reducción de la presión parcial de oxígeno. Gracias a esto, tiene una presión que está bastante estricta y que se mantiene entre un valor aproximado de 15 y 40 milímetros de mercurio. Ahora, en cuanto a la concentración atmosférica de oxígeno, esta puede disminuir o puede elevarse según las condiciones en las que se encuentre la persona. La presión parcial de oxígeno normal en los alvéolos es de 104 milímetros de mercurio, pero esta disminuye, por ejemplo, cuando una persona sube a una montaña o está viajando en avión, y puede disminuir cuando la persona se somete a zonas de aire comprimido, como por ejemplo cuando está en el mar. Y aquí lo podemos ver, lo que es la función amortiguadora. Vemos que la presión parcial de oxígeno disminuye a 60 milímetros de mercurio, lo vemos en la gráfica. El oxígeno en la sangre se encuentra en un valor sigue saturado hasta un valor del 89%. Y además, los tejidos siguen extrayendo aproximadamente 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Esto hace que también, que para extraer este oxígeno, la presión de la sangre venosa disminuya hasta 35 milímetros de mercurio. Lo podemos observar también en la gráfica. Y esta disminución se da solamente 5 milímetros de mercurio por debajo de su valor normal, que es de 40 milímetros de mercurio. Ahora, cuando la presión parcial de oxígeno aumenta a 500 milímetros de mercurio, la saturación máxima de la hemoglobina nunca puede sobrepasar el 100%, aunque la saturación de esta sea del 97%, nunca puede pasar lo que es el 100%, y cuando esto pasa, una pequeña cantidad adicional del oxígeno se devuelve en el líquido de la sangre, y cuando esta atraviesa los capilares tisulares, brinda o cede a los tejidos varios mililitros de oxígeno para poder así disminuir su presión hasta unos milímetros de mercurio, pequeñamente superior por el valor de los 40 normales. Ahora, las concentraciones del oxígeno alveolar pueden variar desde los 60 hasta los 500 milímetros de mercurio. Y en estas variaciones, la presión de los tejidos, la presión parcial de oxígeno de los tejidos periféricos no va a variar en solo algunos milímetros de mercurio. Y todo esto va a ser gracias a la función de amortiguación que tiene la hemoglobina. Como ya lo mencioné, tenemos la curva de disociación. Esta curva de disociación es muy importante y hay diversos factores que pueden desplazar la curva de disociación hacia la derecha o hacia la izquierda. Los factores que desplazan la curva de disociación hacia la derecha provocan que la hemoglobina, provocan que el oxígeno tenga menor afinidad hacia la hemoglobina, contrario a los que desplazan la curva de disociación hacia la izquierda, que provocan que el oxígeno tenga mayor afinidad a la hemoglobina. Los factores que desplazan la curva hacia la derecha son el aumento de los iones hidrógeno,
el aumento del dióxido de carbono, el aumento de la temperatura y el aumento del 2,3-fosfoglicerato. Y los que desplazan la curva hacia la izquierda son los contrarios a este: la disminución de los iones de hidrógeno, la disminución del dióxido de carbono, la disminución de la temperatura y la disminución del 2,3-fosfoglicerato. Ahora, vemos que el efecto Bohr quiere decir que cuando hay un pH menor, la hemoglobina se va a unir al oxígeno con menos afinidad, y esto va a permitir que sea mayor cantidad de oxígeno liberado hacia los tejidos y que también mejore su oxigenación en la sangre por medio de los pulmones. El efecto Bohr pues dicta lo siguiente, que es que cuando la sangre atraviesa los tejidos, el dióxido de carbono difunde desde las células tisulares hacia la sangre. Esta difusión provoca que aumente la presión parcial de dióxido de carbono y se eleve la concentración sanguínea de de ácido carbónico y de iones de hidrógeno. Esta elevación produce el desplazamiento hacia la derecha y hacia abajo de la curva de disociación, y por tanto el oxígeno se disocia de la hemoglobina y se liberan mayores cantidades de oxígeno a los tejidos. Cabe mencionar que ocurre lo contrario en los pulmones, ya que en estos el dióxido de carbono difunde desde la sangre hacia los alvéolos, y esta difusión produce que disminuya la cantidad de ácido carbónico y de iones de hidrógeno, y esto va a desplazar la curva de disociación hacia la izquierda. Como vimos, el efecto del 2,3-fosfoglicerato o BPG también tiene un efecto sobre la curva de disociación, y es que esta en cantidades normales desplaza la curva de disociación ligeramente hacia la derecha, pero cuando hay una situación de hipoxia, aumenta la cantidad del fosfoglicerato en la sangre y este desplaza la curva de disociación más hacia la derecha, provocando que se libere oxígeno hacia los tejidos hasta una presión de oxígeno tisular 10 veces mayor de la que habría si no estuviera este efecto del fosfoglicerato. Por lo que, en conclusión, este fosfoglicerato es muy importante para la adaptación a la hipoxia. Y por último, es el ejercicio, ya que durante el ejercicio los músculos activos liberan grandes cantidades de dióxido de carbono y la temperatura del músculo puede aumentar de 2 a 3 grados centígrados. Esto produce que aumente aún más la liberación de oxígeno hacia las fibras musculares y produce también el desplazamiento de la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina más hacia la derecha. Y en los pulmones, pues ocurre lo contrario, como lo mencioné en el caso antes pasado, donde la curva de disociación va en dirección opuesta, es decir, que va hacia la izquierda. Hablando del uso metabólico del oxígeno por las células, tenemos que pues esto se va a producir a través de diversas relaciones químicas a nivel intracelular, y que a un nivel normal no se va a necesitar una presión parcial tan alta de oxígeno. Esto se debe a que los sistemas enzimáticos que hay en la célula pues causan que cuando la presión de oxígeno es mayor a 1 milímetro de mercurio, pues el oxígeno va a dejar de ser un limitante para la velocidad que va a haber en las reacciones químicas dentro de la célula. Sin embargo, el principal limitante para este factor en la velocidad va a ser el ADP. En esta gráfica podemos observar cómo se relaciona la presión de oxígeno con la velocidad de la utilización que pues básicamente va a necesitar esta necesidad de oxígeno, y se va a ver limitada por lo que sería el adenosindifosfato. Tenemos que cuando pues la presión de oxígeno llega al 1 milímetro de mercurio, pues entonces la línea básicamente, como se ven las líneas rojas, se vuelve constante y se puede observar una línea recta. En cambio, cuando vemos las cantidades de ADP, que van a ser las concentraciones, pues cuando una concentración es normal,
tenemos que, pues la velocidad va a ser igualmente normal. En cambio, si hay un aumento o una disminución, pues estas concentraciones van a aumentar o disminuir. Y en resumen, tenemos que esta velocidad de utilización que hay en el oxígeno depende mucho de la velocidad del gasto energético en el interior de las células. Esto depende por la transformación del ATP en ADP. Tenemos otros factores también que ejercen un efecto sobre pues, esta utilización del oxígeno, que va a ser la distancia que hay entre el capilar y la célula que necesita oxígeno y el flujo sanguíneo. En el primero tenemos que pues regularmente las células y el capilar van a tener una distancia menor a los 50 micrómetros, pero en situaciones patológicas estas células pueden encontrarse más alejadas del capilar y entonces esto permite que dificulta lo que es la difusión del oxígeno a su llegada. Entonces, básicamente este va a ser el factor que se ejerza para que haya una disminución de la presión de oxígeno a nivel celular. En cuanto al flujo sanguíneo, tenemos que la cantidad total de oxígeno que se va a encontrar disponible durante cada minuto para su utilización está determinado por dos factores. El primero, que es la cantidad de oxígeno que se puede transportar en cada 100 mililitros de sangre, y el segundo, que es la velocidad del flujo sanguíneo. Okay. Esto depende que en el capilar sanguíneo pues va a haber una velocidad, digamos que constante. Esto depende de la presión arterial. Y pues cuando hay una velocidad muy disminuida o una velocidad nula, entonces tenemos que no va a haber básicamente una presión de oxígeno, no va a haber cantidad suficiente de oxígeno para así poder nutrir las células. Entonces, esto nos quiere decir que una disminución del flujo nos daría una menor cantidad de la difusión del oxígeno hacia las células. Y entonces, de esta manera, las células no pueden obtener el oxígeno y no pueden realizar sus funciones metabólicas normales. Hablando del transporte de oxígeno en estado disuelto, pues como ya lo mencionó mi compañera Zaida, el oxígeno va a ser transportado en estado disuelto y a través de la hemoglobina, que pues a través de la hemoglobina sería el transporte más adecuado y el más importante. En estado disuelto, pues básicamente depende las concentraciones de las presiones del oxígeno, las presiones parciales de oxígeno. En una arteria normal, la presión de oxígeno va a ser de 95 milímetros de mercurio, en los cuales se van a encontrar disueltos únicamente 0.29 mililitros por cada 100 mililitros de sangre. Sin embargo, cuando esta llega a los capilares sanguíneos, a los capilares tisulares, esta presión parcial de oxígeno disminuye hasta los 40 milímetros de mercurio y entonces solo van a permanecer disueltos 0.12 mililitros de oxígeno. En manera de conclusión o de manera de resumen, tenemos que normalmente a través de todo el sistema se van a transportar 0.17 mililitros de oxígeno en estado disuelto. Esto que va a ser en 100 mililitros del flujo sanguíneo arterial. Bueno, tenemos que también va a confluir lo que es la combinación de la hemoglobina con el monóxido de carbono. Esto va a desplazar el oxígeno y pues esto causaría que no hubiera una buena llegada del oxígeno hacia las células y que no haya un buen intercambio pues de gases. Tenemos que la hemoglobina se va a unir a monóxido de carbono en el mismo punto donde se une el oxígeno. Esto es lo que causa el desplazamiento del oxígeno y por lo tanto esta hemoglobina no puede transportar correctamente oxígeno. Esta hemoglobina se conoce como carboxihemoglobina y pues el monóxido de carbono se favorece su enlace unas 250 veces mayor de lo que lo hace el oxígeno. O sea, tiene una mayor afinidad. Y teniendo una presión parcial de monóxido de carbono
de 0.4 milímetros de mercurio que se ve en los alvéolos, pues básicamente el oxígeno alveolar normal, que es con una presión de 100 milímetros de mercurio, pues va a permitir que el monóxido de carbono compita para combinarse con la hemoglobina con el oxígeno, y pues básicamente lo hace con la mitad de la hemoglobina en sangre y el oxígeno no puede unirse. Cuando esta presión parcial de monóxido de carbono se eleva a unos 0.6 milímetros de mercurio, pues esto ya generaría un problema, pues una intoxicación por monóxido de carbono no es muy fácil de detectar a niveles tempranos, pues no causa procesos cianóticos debido a que la cantidad que hay la cantidad de oxígeno, la presión de oxígeno, pues sigue siendo la misma. Entonces, no se detecta de esta forma. En esta intoxicación por monóxido de carbono, pues va a ser tratada principalmente con oxígeno puro, y también puede administrarse dióxido de carbono al 5%, pues para favorecer esta salida de la carboxiemoglobina. El transporte de dióxido de carbono en la sangre, pues tiene una regulación a partir de el equilibrio ácido-base. Esto en condiciones de reposo normales nos dice que se va a transportar en promedio unos 4 mililitros de dióxido de carbono por cada 100 mililitros de sangre. Las formas químicas que hay de transporte de este dióxido de carbono a través de la sangre, pues se difunde a través a nivel capilar tisular cuando entra a la sangre. Y bueno, este dióxido de carbono en cantidades disueltas va a ser de 7%, mientras que cuando se combina con hemoglobina tiene un porcentaje de 23%, pero el transporte, digamos que el más importante, va a ser a través del ion bicarbonato, que va a tener un porcentaje de 70%. En forma disuelta, este dióxido de carbono se va a transportar en aproximadamente 0.3 mililitros de dióxido de carbono por cada 100 mililitros de flujo sanguíneo. Esto depende de la presión del dióxido de carbono a nivel, digamos que cuando no hay todavía el intercambio, que es de 40 milímetros de mercurio, donde hay un transporte de aproximadamente 2.4 mililitros, mientras que cuando la presión aumenta a 45 milímetros de mercurio, pues el transporte de dióxido de carbono también aumenta a un volumen de 2.7 mililitros, los cuales esta diferencia nos generaría lo que se transporta de manera disuelta. Este transporte de dióxido de carbono en forma de ion bicarbonato, pues se va a ver pues en diversas reacciones. La primera reacción es cuando el dióxido de carbono pues entra a lo que es el eritrocito, como se puede observar en la imagen, y se conjunta con una molécula de agua. Esta, pues es aquí donde interviene la anhidrasa carbónica, que va a permitir que esta reacción aumente en una proporción hasta 5000 veces, que lo que en el plasma sería una cantidad más disminuida. Al interactuar estas dos moléculas se va a formar el ácido carbónico. Y bueno, este sería el primer proceso. El segundo es la disociación que hay del ácido carbónico en un ion bicarbonato y un ion hidrogenial. Esto básicamente lo que sucede para su salida y para este equilibrio ácido-base es que el ion bicarbonato va a salir en contratransporte con el cloruro de sodio, con el cloruro, en donde van a intervenir diversas proteínas en la membrana para permitir la entrada del cloruro. En cambio, los hidrogeniones se van a amortiguar con la unión de lo que sería la hemoglobina, y porque básicamente, como ya se mencionó, la hemoglobina va a ser un amortiguador a nivel sanguíneo.
Finalmente tenemos que el transporte de dióxido de carbono, cuando se combina con la hemoglobina, va a formar lo que sería la carbaminohemoglobina. Esta forma pues se va a unir de una forma laxa y que va a permitir que su transporte pues pueda llegar al nivel alveolar y aquí pueda disociarse fácilmente para ser excretado a través de pues a nivel pulmonar. Tenemos que en la curva de disociación del dióxido de carbono pues van a intervenir la presión del dióxido de carbono y las concentraciones del dióxido de carbono que hay en sangre. Tenemos que pues a nivel normal, en un intervalo fisiológico normal, las presiones van desde los 40 a los 45 milímetros de mercurio, esto por el intercambio que hay del dióxido de carbono. En un nivel normal, este intervalo tiene una concentración en sangre de 50 volúmenes por ciento, mientras que cuando pues ya llega a los capilares tisulares, hay este intercambio del dióxido de carbono, pues esta presión aumenta hasta unos 45 milímetros de mercurio y también aumenta la cantidad de dióxido de carbono y llegando hasta los 52 volúmenes por ciento. En cambio, cuando ya llegó a los capilares alveolares y pues ya existe esta salida del dióxido de carbono, que sería de unos 4 volúmenes por ciento, pues también disminuyen las concentraciones, llegando hasta unos 48 volúmenes por ciento. Tenemos que el efecto Haldane va a ser la unión que hay en el oxígeno hacia la hemoglobina y que bueno, esto va a tender a desplazar el dióxido de carbono en la sangre para así poder aumentar el transporte del dióxido de carbono. Esto se genera en conjunto con lo que sería el efecto Bohr, que pues ya se mencionó. Y bueno, el efecto Haldane ya va a ser la salida de este dióxido de carbono cuando a nivel del epitelio respiratorio pues hay una entrada del oxígeno y esto es lo que causa este desplazamiento del dióxido de carbono. En la imagen de la derecha podemos observar una gráfica donde vemos dos curvas de disociación del dióxido de carbono. En la primera, que sería cuando la presión de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio, que sería a nivel de los capilares pulmonares, y la segunda, que es la línea punteada, observamos la disociación del dióxido de carbono pues a nivel ya tisular, que tenían una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. En los puntos A y B observamos pues los volúmenes por ciento cuando la presión de dióxido de carbono está a 40 milímetros de mercurio, que como ya lo mencioné va a haber una concentración de dióxido de carbono a 48 volúmenes por ciento, mientras que pues a los 45 milímetros de mercurio van a haber una concentración de 52 volúmenes por ciento. A nivel sanguíneo va a haber una variación de lo que es el pH, o sea, la sangre tiende a volverse un poco más ácida debido a este transporte del dióxido de carbono y por la formación del ácido carbónico que se va a originar a partir de esta entrada del dióxido. A nivel periférico vamos a tener que pues va a existir este intercambio donde pues las células ya utilizaron oxígeno y pues necesitan expulsar el dióxido de carbono y entonces vamos a tener que a este nivel, a nivel capilar tisular, el pH va a disminuir un poco a los 7.37, mientras que cuando pues ya este dióxido de carbono se excreta, el pH tiende a aumentar un poco hasta los 7.41. Es aquí donde básicamente intervienen estos amortiguadores ácido-base que pues ayudan a que con una mayor presión de oxígeno pues haya como un equilibrio. Cuando hablamos del cociente del intercambio respiratorio, pues hablamos de las diversas funciones metabólicas que ocurren a nivel de la célula.
Este cociente nos va a dar básicamente la producción entre el dióxido de carbono con respecto a la captación de oxígeno. Es decir, el dióxido de carbono va a circular o se va a excretar cuando hay un intercambio de 5 mililitros de oxígeno, el dióxido de carbono va a ser de 4 mililitros. Con respecto a esto, tenemos que el 82% del dióxido de carbono excretado pertenece a la proporción del 100% de oxígeno. Para esto tenemos esta fórmula dada por R igual a la tasa de producción de dióxido de carbono dividida sobre la tasa de captación de oxígeno. Este valor de R va a cambiar en diversas situaciones metabólicas y pues básicamente nos va a favorecer que cuando utilizamos únicamente hidratos de carbono en nuestra dieta para la producción de energía, pues básicamente esta proporción va a ser igual a 1. Y esto se debe a que el oxígeno va a reaccionar con estos hidratos de carbono y se les van a unir moléculas de carbono, formando así el dióxido de carbono que posteriormente va a excretarse. Cuando se utilizan únicamente grasas para pues esta obtención de energía, entonces aquí no va a haber ninguna intervención con moléculas de carbono, sino que las moléculas de oxígeno reaccionan con moléculas de hidrógeno y entonces forman a su vez agua y no dióxido de carbono. Esta proporción, este cociente de intercambio, aquí va a ser de 0.7. Sin embargo, cuando hay una dieta completa, una dieta normal, donde se incluyen proteínas, hidratos de carbono y pues diversas grasas, vamos a tener que es algo un poco más equilibrado, pero igualmente la tasa de producción del cociente de intercambio va a ser de 0.825. Básicamente esto sería todo por el tema de intercambio de los diversos gases y les damos las gracias. Nos vemos en el próximo.